Una de nuestro colega Luis Brustein. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el eje de hoy porque... Subimos muchos hoy, Luis. Sí, claro, ¿no? Hoy fue un día bastante movido, pero a mí me interesó mucho escuchar, después de haber escuchado el discurso de Horacio Rodríguez Larreta y del presidente Alberto Fernández, me interesaba escuchar el discurso de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que fue una buena gimnasia desde el punto de vista político, porque fue un discurso muy político, pero al mismo tiempo muy preciso, con muchos datos, con mucha información, con buena información, que mostró un gobierno con una idea de lo que está haciendo y que es absolutamente coherente el trabajo del gobierno con la tarea que asume. No hay contradicción entre el discurso y lo que se hace. Yo creo que en eso fue el discurso de Horacio Rodríguez Larreta y del presidente Alberto Fernández fueron más generales, plantearon más metas o problemas y soluciones, pero no fueron precisos, digamos. El discurso de Axel, el informe de gestión de Axel Kicillof, fue casi de 3 horas duró, y fue muy detallista, la cantidad de obras públicas que se hicieron, la cantidad de escuelas, la cantidad de caminos, fue bastante puntilloso, en un estilo ameno, porque no terminaba de ser aburrido, aunque de un momento realmente de escuchar cifras y todo, sí, uno se aburría indefectiblemente, pero fue bastante interesante escucharlo en ese sentido. Y después escucharla un poco cuáles son las herramientas de la oposición frente a ese discurso. Y la oposición fueron los legisladores de la oposición. Armaron una escena tipo opereta, pero dentro de los marcos normales, porque se quejaron de que no habían dejado entrar a los diputados nacionales que habían ido a estar presentes, a presenciar el discurso. En realidad lo que decían ellos es que solamente 3 diputados habían pedido estar, y esos 3 le habían reservado lugar, y que los demás, como no habían pedido, fueron, pero ya estaban los lugares ocupados. Bueno, ese fue un pequeño tiroteo, digámoslo así, político, que está dentro de los marcos de chichoneo de políticos y demás. Después ellos eligieron algunas de las áreas del discurso para criticarlos, sobre todo en salud, en educación y en seguridad. Fueron críticos en esas 3 áreas, ¿no? Y resulta otra vez llamativo, porque el gobierno de María Eugenia Vidal no hizo absolutamente nada en ninguna de esas 3 áreas. Fue totalmente... Uno dice, ¿cómo? ¿No hizo nada en eso? Y la verdad que sí, porque el gobierno de Mauricio Macri lo que se dedicó fue a sacar plata de la provincia de Buenos Aires para meterla en la capital, en la Cava, que es el único distrito donde gobierna y tiene el distrito cuna, el distrito base del PRO, porque los demás distritos los gobiernan los radicales, sus aliados, ¿no? Y en ese sentido ellos no pueden decir mejoramos el tema de la seguridad porque aumentamos la cantidad de móviles o pusimos más comisarías. No hubo absolutamente nada de eso en los 4 años de Vidal. Y en el tema de educación, bueno, donde está un dirigente del PRO, lo único que se ve en educación es que baja el presupuesto y que se pelean todo el tiempo con los sindicatos. Oye, una de las cosas que le criticaban era que estuviera Baradel entre el público que asistía al discurso. Claro, que es persona maldita para la oposición. Como si eso fuera un error, o algo en contra, cuando al revés, es una demostración de diálogo, de capacidad de negociación por parte del gobierno, que es lo que tiene que hacer en vez de estar peleándose todo el tiempo, ¿no? Pero sí es cierto, todas las cifras que pudo haber dado Kicillof y demás pueden ser discutibles, están dentro de un contexto político de debate,
Y es cierto también que la provincia no es un paraíso, le falta mucho, quedan muchas cosas, porque es cierto que a pesar de que en los hospitales que no construyó Vidal y que se terminaron, que habían empezado en la época de Cristina, de Scioli, y que se terminaron durante la pandemia, hay nuevos hospitales, hay muchas salitas nuevas, pero la verdad es que faltan médicos, y conseguir un turno para hacer alguna intervención o alguna cuestión de tipo de salud un poquito más compleja, es infernal. O sea, te dan los turnos para mucho más adelante, y en ese sentido, bueno, puede haber muchas críticas para hacerle. Ahora, si algún bonaerense piensa que eligiendo a la misma gente que estuvo con María Eugenia Vidal van a mejorar las cosas, están equivocados, porque la verdad que lo que sí se puede constatar es que en esos sentidos, en seguridad, en educación y en salud, la provincia está muchísimo mejor de lo que estuvo en los 4 años de María Eugenia Vidal. También en caminos, ¿sí? En caminos, rutas. Claro. Trabajó y mucho además en la provincia de Buenos Aires. la gente de Kicillof tuvo una modalidad de gobierno muy activa, o sea, estuvo presente en todos lados. La gente lo vio, fue un gobernador con mucha presencia territorial. Pero a lo que yo iba es que, bueno, dentro de todo esto que estamos hablando entra dentro del juego político de democracia. Se puede criticar, se puede plantear, se puede definir, todo esto puede ser así. Ahora, yo cada vez que hablo de la provincia de Buenos Aires me interesa recordar una cosa: esa provincia nunca se ganó por una propuesta política. Esa provincia la ganó la derecha por denuncias falsas. Y nunca podría haber ganado María Eugenia Vidal las elecciones en la provincia de Buenos Aires si no hubiera engañado al electorado con una campaña mediática, con el cuento de la famosa Morsa, que destruyó al candidato de lo que sería ahora Frente de Todos, que era Aníbal Frente para la Fernández, Victoria, o Unidad Ciudadana. Frente para la Victoria. Lo destruyó con una enorme mentira, y yo creo que esa es la pata débil de Juntos por el Cambio. Es una alianza que elude el debate político porque no tiene demasiado para mostrar, y generalmente busca otras opciones, otras herramientas, corta camino por otro lado, que muchas veces son operaciones policiales, ¿no? Como zonas liberadas donde se genera algún tipo de disturbio para poner en tela de juicio el tema de la seguridad. Son campañas mediáticos judiciales como las que le hicieron a Aníbal Fernández, y yo creo que es importante entonces que el ciudadano bonaerense esté atento para no ser engañado nuevamente por alguna de esas estrategias que suele usar Juntos por el Cambio, y que simplemente se atenga a lo que la realidad le vaya mostrando. Ahora, Luis, esto que vos nos estás por lo menos ordenando, ¿no?, del discurso de Axel, tiene muchas repercusiones, ¿no? Porque vos estabas tomando lo de la oposición, pero también cuánta expectativa que genera Axel, o cuánta expectativa que se genera siempre en torno a él. Sí. En este momento, bueno, hay un montón de deseos en torno a qué va a hacer, dónde va a estar. Él ya se expresó y está claro que va a ir por la reelección. Hubo ahí cierta, después de que terminó de hablar, cierto tono de duda que se instaló, sobre todo cuando dijo: este es el último discurso. Después dijo: bueno, al menos de este periodo, de esta gestión, sí. De esta gestión. Sí. Pero fíjate que para pensar, ¿no?, cómo cambió también el perfil de Axel desde que fue ministro de Economía, hizo toda la resistencia, ¿no?, recorriendo toda la provincia de Buenos Aires, recorriendo con el auto, y cómo hizo todo de una manera, una construcción y un modo de comunicación
muy distinto al resto de los políticos. Yo creo que Axel y tiene... hoy la gestión también tiene un modelo, Sí. un modo de comunicarse muy diferente también. Tal vez muchos esperaban que tuviera un perfil más alto en sus declaraciones, sin embargo, no lo tiene, y se hace notar mucho el trabajo, como vos estabas señalando recién, y lo que se hace en la provincia. Yo creo que la provincia de Buenos Aires es como tiene el 40% de los electores, una cosa así, es una especie de monstruo Claro, desde el punto de vista. País. Sí, es otro país. Bueno, él lo dijo en el discurso también, Sí. ¿no? Pero también es muy difícil de gobernar porque es muy heterogénea, ¿no? Se da los lugares de mayor pobreza, las concentraciones de mayor riqueza. Se da el conurbano y se dan los pueblos del interior, se dan las grandes ciudades que tiene el interior de la provincia, como Bahía Blanca o Mar del Plata, la misma ciudad de La Plata, que cada una tiene una realidad cultural, una realidad política, completamente diferente. Y digamos, yo creo que es muy difícil para el que gobierne la provincia de Buenos Aires llegar a toda esa diversidad. A toda esa diversidad. Es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, es un mundo, un universo donde cada quien está muy metido en hacer su vida, en sus cosas, en el mundo del barrio. Hay mucho mundo de barrio, hay mucho mundo de pueblo, digamos, en los pueblos. O sea, es difícil y, bueno, él en ese sentido tiene una movilidad y una forma de intervenir que le permite llegar.